Good morning, students. How are you today? El día de hoy vamos a ver el tema en geometría de los cuadriláteros, ¿no? Los cuadriláteros. La definición es muy sencilla, cuatro lados, nada más. Pero algunos tienen ciertas características por los ángulos, por los lados, ¿no? Entonces vamos a ver esto. Pero lo primero que les puedo decir que es un cuadrilátero, simplemente cuatro lados, ¿no? Cuatro lados, nada más. Es el nombre general. Veamos los elementos, ¿no? Los lados A, AB, BC, CD, AD. Los vértices son los puntos. El vértice es un punto donde se unen dos lados, ¿no? A, B, C y D. Cuatro lados, cuatro vértices. Hay unos ángulos internos o interiores. Este es el ángulo alfa, ¿no? Beta es todo, beta, ¿no? Teta y gamma. ¿Ok? Esos son. Por supuesto, también hay ángulos externos o exteriores, ¿no? Acá tenemos uno, acá tenemos otro. ¿Correcto? Y las diagonales, ¿no? Esto es muy importante porque las diagonales son líneas. Cuidado, ustedes tienen que hablar, expresarse correctamente, ¿no? Las diagonales son líneas que unen dos vértices. A veces yo escucho a personas adultas decir, ¿no? Hay una línea inclinada, una línea oblicua, y dicen, a ver esta diagonal. Eso no es diagonal, ¿no? Una línea inclinada no es una diagonal. Una diagonal une dos vértices. Por supuesto nadie le va a decir, señor, está mal. No, no, no. Pero ustedes sí pueden hablar correctamente, ¿no? Por eso están en San Ramón recibiendo una buena educación. Miren, vamos a ver, existen también unos tipos de cuadriláteros que son interesantes ver en esta clasificación general. Y tenemos el cuadrilátero convexo, ¿no? Entonces es este, en donde todos los ángulos, los cuatro ángulos del cuadrilátero, cuatro lados, cuatro ángulos, por supuesto. Todos estos ángulos son menores de 180 grados, ¿no? Son menores de 180 grados, ¿no? Ahora, y tenemos los otros que son los no convexos o cóncavos, ¿no? Cóncavo, que tiene una cavidad, ¿no? Que tiene una cavidad. Algunos a veces confunden esto con esta figura, este cuadrilátero, con un triángulo. Tiene cara de triángulo, parece triángulo, habla como triángulo, pero no es triángulo, ¿no? Inclusive hay unas propiedades que se van a cumplir en este cuadrilátero. Lo principal es que va a tener un ángulo que es mayor de 180 grados, ¿no? Es mayor que 180 grados. Imagínense que la suma de estos dos ángulos, la suma de los dos es 360 grados, ¿no? Un ángulo de una vuelta. Entonces, si este midiera 160 grados, aquí tendríamos que alfa sería 200 grados. Entonces hay un ángulo que es mayor a 180 grados, ¿no? Y por eso este se le llama cuadrilátero no convexo o cóncavo, ¿no? Eso de cuadrilátero se estudia más que nada en los ejercicios, ¿no? Y este es el que más usamos, ¿no? Más ejercicios habrán con los convexos que con los cóncavos, ¿no? O no convexos. Una clasificación que tiene que ver relación con los lados, ¿no? Son es clasificarlos en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Los paralelogramos son los más populares, los más conocidos, ¿no? Tienen sus cuatro lados opuestos, paralelos e iguales. No quiere decir que los cuatro lados son iguales, ¿no? Sino que los lados que están opuestos son iguales y paralelos. Por eso son paralelogramos, ¿no? En este grupo usted va a poner el más famoso, el más conocido, el más popular, el cuadrado, ¿no? En el cuadrado se cumplen casi todas las propiedades que hay. El cuadrado tiene cuatro lados iguales, ¿no? Cuatro lados iguales, ¿no? Pero eso no lo podemos generalizar, eso ocurre solo en el cuadrado. Entonces lo que nos dice es que los lados opuestos son paralelos, miren, paralelos e iguales. En el cuadrado se cumple, ¿no? Hasta se cumple con exceso, ¿no? Son equiláteros, es un equilátero, lados iguales, y es un equiángulo, porque cada ángulo interno mide 90 grados, ¿no? 90 grados, acá está, 90 grados. Entonces, imagínense, ¿no? Esa es una de las características del cuadrado. Les diré que también que sus diagonales, no le he puesto aquí porque no quería recargar la figura, ¿no? Ustedes están en quinto, en sexto, sí.
Entonces, por ejemplo, las diagonales, dos diagonales nada más, hay una fórmula, ¿no es cierto?, para saber el número de diagonales. Cuando se cruzan forman un ángulo recto, ¿no? Las diagonales son iguales, no todos tienen sus diagonales iguales, pero en el cuadrado las diagonales son iguales, forman un ángulo recto cuando se cruzan. Tiene una serie de condiciones el cuadrado, ¿no? Que es como decir, es el trome del grupo, ¿no? Todo se cumple en él, ¿no? Así que este es el más conocido, el cuadrado. Y ahora su primo hermano, ¿no? Bueno, todos son de la misma familia, ¿no? Empezando porque todos son paralelogramos. A ver, el rectángulo, ¿no? El rectángulo tiene dos lados, tiene 2 a 2 lados paralelos iguales. 2 a 2, ¿ves? Estos dos son paralelos, o sea que esas propiedades que hemos visto de paralelismo se cumplirían, ¿no? Ángulos internos, etcétera, etcétera. Y acá también 2 a 2, ¿ves? Paralelos. F y GH serían paralelos y son iguales, pero ellos, ¿no? F, E y GH, ¿no? Ellos son los que son iguales. No es igual FE a FG, ¿no? A diferencia del cuadrado que AB, BC, CD, AD, todos son iguales, ¿no? Pero en el rectángulo no, ¿no? Primo del cuadrado. Entonces, también los ángulos son rectos, ¿no? 90 grados, ¿no? Cada ángulo mide 90 grados, ¿no? O sea, es primo hermano del cuadrado. Y listo, ¿no? Esas son algunas características, pero las diagonales no son perpendiculares, o sea, no forman 90 grados, ¿no? Muy bien, vamos a ver al otro que también, ¿no? Muy similar. El rombo. El rombo es como un cuadrado, en realidad, que ha sido aplastado un poquito, ¿no? Entonces, los lados son iguales, ¿ve? Todos son de la misma familia, ¿ve? Tienen características que comparten. Son como nosotros con nuestros primos, ¿no? Algunos primos se parecen mucho, ¿no? Son muy parecidos, ¿no? Y bueno, entonces son de la misma familia, ¿no? Entonces aquí observamos que en primer lugar en el rombo sus cuatro lados son iguales, ¿no? Ahora los ángulos no son iguales, pero sí los opuestos. Miren esa característica. Después vamos a volver sobre esas características que a veces se nos pasan y necesitan reforzarse. ¿Ves? Son los ángulos opuestos son iguales. Alfa, alfa y beta con beta. Pero no te está diciendo que alfa y beta son iguales. No, eso ocurre en el cuadrado. En el rombo no. El rombo es como si lo hubieran aplastado por alguno de los vértices, ¿no? Y las diagonales no son iguales, ¿no? Si se puede ver, mira, esta diagonal es mayor que esta diagonal, ¿no? Esta diagonal es menor que la diagonal que va de JL y la diagonal de I acá. Entonces, los lados iguales, ¿no? Las medidas de los ángulos, los opuestos son iguales, 2 a 2, ¿no? Esto es un rombo. Y lo que tenemos aquí es un romboide. El otro nombre, ¿no? del romboide es también conocido como ese paralelogramo, ¿no? Identifica los paralelogramos. Es nuevamente muy parecido al rectángulo. Una vez veía, yo no veo ese programa, ¿no? Pero estaba viendo el programa Esto es Guerra, ¿no? Ese programa de gimnasia. Y estaba Mario Hart participando cuando tomaba parte de ese programa. Y hace una pregunta, ¿no? Ahora ya creo que los preparan más para que no cometan ciertos errores. Entonces dicen, a ver, nombres de paralelogramos, ¿no? Y Mario Hart dice romboide. Y se ríe el conductor, que creo Matías Vibrio, ¿no? Vibrio, creo que se apellida. No, mal, pero Mario Hart dice, no, el romboide es un paralelogramo, dice, ¿no? Y pum, lo bañaron, ¿no? Etcétera, en pintura, ¿no? Una cuestión blanca, ¿no? Una pintura al agua que indudablemente sale rápido. Y ya, pues bueno, yo justo veía y dice que qué barbaridad. Lo que hizo es correcto, ¿no? El romboide, ¿no? Es un paralelogramo, ¿no? Miren, acá está. Al pobre Mario Hart, yo no simpatizo mucho con él, pero bueno, ¿no? Tenía la razón en esta oportunidad. Y él dijo que el romboide era
paralelogramo. Bueno, profesionalmente Mario Hart es ingeniero, ¿no? Así que algo de matemática tiene que saber. Entonces, al pobre lo bañaron. Después llegaron cartas, llamadas telefónicas y tuvieron que disculparse. Al día siguiente le pidieron disculpas, pero ya lo habían bañado en pintura, pues. Que no nos bañen en pintura, señores. Romboide tiene dos lados paralelos. Es un rectángulo que tiene una inclinación. Entonces, por eso sus ángulos no son de 90 grados, pero después muy parecido pues al rectángulo, ¿no? Así que eso es así. Miren, los ángulos opuestos también se cumplen como el rombo. Los ángulos opuestos son iguales. En muchos problemas a veces nos dan este ángulo, ¿no? Y no nos dan pero si estamos atentos y recordamos, entonces sabemos que los ángulos opuestos son iguales. El problema es que no te vayas a confundir, ¿no? No te vayas a confundir. Entonces ya sabes el romboide, característico paralelogramo, ¿no? Y los lados paralelos, 2 a 2, ¿no? Paralelo, paralelo. Y también iguales. Y OP, NQ, para este ejemplo, ¿no? Iguales, paralelos e iguales. Pero 2 a 2, este es igual a este no es igual acá. Al de ANO, no. ¿No? ANO, no son iguales, ¿no? Muy bien. Y acá están las marcas también, gráficamente nos indican que este es igual a este y este es igual a este, pero no son iguales los de aquí. Listo. Trapecio. Es un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos. Ya no es como los paralelogramos 2 a 2, ¿no? Sino que solamente hay un par de lados paralelos, ¿no? Un par de lados paralelos. A esos lados paralelos se les llama base. Y tendrán una base mayor, ¿ve? Y una base menor. ¿Ve? Base mayor, base menor. La distancia que hay entre estas bases se le llama altura. Altura. Y acá está, ¿no? Miren esta característica de una clasificación de trapecios. En este caso el trapecio isósceles, ¿no? El trapecio isósceles, ¿no? En el trapecio isósceles, sus lados no paralelos son iguales. Iguales, ¿ve? Pero estos son los no paralelos. Y miren esta característica. Los ángulos que están en estos lados, ¿no? Que son iguales, también generan ángulos iguales. Y los que están en la parte superior también, ¿ves? En la base menor, también estos ángulos son iguales. Entonces, si me dan este ángulo, yo puedo ir a los cuatro, pues, ¿no? Simplemente aplicando la propiedad. ¿Correcto? Muy bien. Como todos los cuatro suman 360 grados, pero es 2 alfa, 2 beta igual a 360 grados. Si saco la mitad, tendré que alfa más beta es igual a 180 grados, ¿no? Entonces alfa más beta 180 grados, ¿no? Perdón, alfa más beta 180 grados. Listo, ¿no? Por propiedad, ¿no? Deducimos. Otro que también es muy importante es el trapecio rectángulo. En este trapecio hay dos ángulos rectos. Entonces, si la suma de los cuatro ángulos es 360, acá ya tiene 180. Quiere decir que los otros dos, alfa más beta, también serán 180 grados, ¿no? Ya no necesitas hacer toda la operación con respecto a 360 grados, ¿no? Hay que estar atento para aprovechar, ¿no? Estas propiedades, ¿no? Y estos son los ángulos rectos. Siempre hay una base mayor y una base menor. Y esta sería la altura, ¿no? En este caso coincide con un lado del trapecio rectángulo. Ahora, el escaleno, ¿no? Bueno, en el escaleno, pues, todo es distinto, ¿no? Todo es distinto, ¿no? Lo único que sí, ¿no? Tiene sus dos lados paralelos, por eso sigue siendo un trapecio. Pero después los lados son diferentes y todos los ángulos también son diferentes, ¿no? Son diferentes. Entonces, esto ocurre en el trapecio escaleno. Y cuidado aquí, que lo que dice es que la medida de este ángulo no es igual, ¿no? A la medida de este ángulo, ¿no? Por si acaso, alfa no es igual a gamma. Bien. Y la tercera clasificación, el tercer grupo, uno solo, ¿no? El trapezoide. ¿Quién es el trapezoide? Pues no, lo único que tiene el trapezoide son cuatro lados iguales. Perdón,
4 lados diferentes. No hay lados paralelos, no hay ángulos iguales, ¿no? Solamente es 4 lados. Aquella figura que no tiene ningún ángulo recto, lados iguales, ángulos iguales, solo tiene 4 lados, eso es un trapezoide, ¿no? Un trapezoide. Muy bien, con mucho cariño, nos está ganando ya la hora, acá está justo, vamos a acabar a tiempo, ¿no? Su práctica domiciliaria. Esta práctica domiciliaria es diferente, ¿no? Tienen que dibujar, pero por favor, utilicen regla y coloquen el nombre, ¿no? No me van a dibujar algo así medio culebrítico, ¿no? Eso no es geometría, usan su regla y le ponen el nombre de lo que han dibujado. Una vez yo dejé esta tarea y habían 3 dibujos, ¿no? Parecían así que había habido un temblor porque no hubieron esas reglas y no tenían nombre. ¿Y cuál es romboide? ¿Cuál es trapezoide? ¿Cuál es rombo? ¿Ok? Entonces, a ver, busquen aquí sus definiciones, no les estoy dando un cuadrado, pues, ¿no? Que es muy conocido. A ver, un romboide, un trapezoide y un rombo. Lo dibujan, usan su regla, ¿no? Y con nombre, cada dibujo con su nombre, ¿no? Entonces, cosa que cuando yo revise, ¿no? A los que envían su tarea, ¿no? Entonces ahí vamos a ver. Ok, eso es todo, amigos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hagan caso siempre a mamá y a papá. Goodbye.